Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias para los que llegaron temprano. Vamos a continuar el curso de fisiología. Estamos haciendo el módulo gastrointestinal y en la tarde de hoy le toca el turno a la pancreatitis aguda. Juanita hizo su exposición, preparó este tema para ustedes. Espero les guste. Adelante, Juanita. Bueno, buenas tardes. Como lo dijo el profe, mi nombre es Juanita Medina, yo soy residente de cuidado intensivo de segundo año de la Universidad Nacional y el día de hoy vamos a hablar de pancreatitis aguda. Dentro como de la hoja de ruta de esta presentación, entonces vamos a hablar inicialmente de algunas generalidades respecto al páncreas. Posteriormente vamos a hablar sobre la patología per se de la pancreatitis, en especial de la pancreatitis aguda, enfocándonos sobre todo en la fisiopatología de la enfermedad y haciendo un abordaje como somero de la parte del diagnóstico, las complicaciones y el tratamiento. Y finalmente unas conclusiones para llevar a casa. Entonces, hablando del páncreas, etimológicamente el páncreas viene de la palabra páncreas, de pan que quiere decir todo y creas que quiere decir carne. Por lo que se consideró que este era un órgano que inicialmente no se conocía muy bien su función, pero que en general, por sus funciones que ya vamos a ver más adelante, va a tener unos efectos sistémicos muy importantes. Y por otro lado, la enfermedad inflamatoria producida en el páncreas, llamada pancreatitis, está definida principalmente por niveles elevados de enzimas pancreáticas en la sangre, dolor abdominal y puede que se necesite o no estudios de imágenes para corroborar y esta sería pues la definición de la pancreatitis aguda. Más adelante vamos a ver un poquito más a profundidad. Entonces, hablando del páncreas, este inicia su desarrollo hacia las 5 semanas de gestación y tiene su origen en el endodermo, a partir de la porción caudal del intestino anterior. Ahí se forman dos yemas, una ventral y una dorsal, y la ventral va a rotar hacia la derecha, ubicándose posterior a la yema dorsal, y estas dos se van a fusionar y van a formarse al mismo tiempo los conductos principales que van a dar tanto el conducto pancreático principal como se puede generar el conducto pancreático accesorio, que es el que se conoce como el de Santorini, y este se va a ir a abrir el pancreático principal que se va a unir al conducto biliar común que proviene del hígado y de la vesícula biliar, y el de Santorini o accesorio se va a abrir directamente a la papila duodenal menor. En resumen, la yema pancreática ventral se origina de la parte inferior de la cabeza del páncreas, el proceso incinado y la parte anterior del conducto pancreático principal. Y de la yema dorsal se origina la parte superior de la cabeza, el cuerpo y la cola, además de la parte posterior del conducto pancreático principal. Esto es muy importante porque esto puede determinar eh, complicaciones, por ejemplo, a nivel obstructivo, o puede estar relacionado también con anomalías de la formación del páncreas y que puede facilitar o verse implicado dentro de la génesis de la pancreatitis. Entonces, hablando de la anatomía, este es un órgano único que está ubicado a nivel retroperitoneal, localizado específicamente en el hemiabdomen izquierdo y superior, y que generalmente está relacionado con las primeras dos vértebras lumbares. Hacia el lado derecho va a estar limitado con el vaso y hacia el lado izquierdo va a estar limitado con el vaso y hacia la derecha con el asa duodenal que lo va a rodear, que son la segunda y la tercera porción del duodeno. La cabeza corresponde al extremo derecho o vertical de la línea media y está rodeada por la primera a tercera porciones del duodeno, como les comentaba. Y este es
el segmento que se encorva hacia arriba, hacia la línea media. En el segmento conocido pues como el proceso uncinado. También cuenta de un istmo cuello, que este segmento se une a la cabeza y se une también al cuerpo. Es el sitio donde es más estrecho, mide más o menos 2 centímetros de alto y 1 centímetro de espesor y se encuentra por arriba del tronco celíaco y los vasos mesentéricos por detrás e inferiores. El cuerpo está situado levemente más arriba que la cabeza y se continúa con la cola, se extiende desde el cuello hasta el borde izquierdo de la aorta, más o menos. Y la cola que se relaciona em, con el vaso principalmente hacia el lado izquierdo. Es la parte como más móvil del páncreas. La cabeza y parte del cuerpo del páncreas se irrigan de la arteria mesentérica superior y del tronco celíaco, y el resto se va a irrigar el cuerpo y la cola de la arteria esplénica. El drenaje venoso desemboca generalmente en la vena porta y esplénica, y el drenaje linfático va la mayoría a linfonodos pancreatoesplénicos y luego de ellos a los linfonodos celíacos. Y la inervación va a estar dada principalmente a través de los nervios esplénicos, del sistema simpático y, muy importante, del nervio vago, que ya vamos a ver más adelante su implicación, que sería el sistema parasimpático. Entonces, el páncreas tiene 3 funciones fisiológicas como generales: una que es neutralizar el ácido gástrico que ingresa al duodeno, la segunda es sintetizar y segregar enzimas digestivas, y la tercera liberar hormonas con funciones metabólicas. La mayor parte de la glándula tiene funciones exocrinas, el 80% de las células son acinares y solo el 2% de las células del páncreas son islotes de Langerhans. Se produce más o menos un jugo pancreático más o menos de 500 centímetros cúbicos, que está compuesto por agua, electrolitos y enzimas digestivas. Entonces, dentro de la función exocrina, tenemos que el páncreas se encarga de producción de enzimas digestivas, que son esenciales para la digestión de los alimentos en el intestino delgado. Entonces tenemos la amilasa pancreática, que descompone carbohidratos en azúcares simples, la lipasa pancreática, que descompone las grasas en ácidos grasos y glicerol, y las proteasas como la tripsina, quimiotripsina y carbopeptidasa, que descomponen las proteínas en aminoácidos. Y adicionalmente secreta bicarbonato, que neutraliza el ácido gástrico en el quimo, que es pues lo que se pasó del estómago parcialmente digerido hacia el duodeno, y cuando entra en el intestino delgado, crea pues el ambiente óptimo para la acción de las enzimas digestivas. De la parte entonces endocrina, tenemos que hay una producción de hormonas. La principal sería la insulina, que es secretada por las células betas en los islotes de Langerhans. Esta se encarga pues de regular niveles de glucosa en la sangre, facilitando la captación de la glucosa por las células del cuerpo para ser utilizada pues como energía o ser almacenada como glucógeno en el hígado y en los músculos. Además produce glucagón, que es producido por las células alfa, también en los mismos islotes, y esta tiene el efecto opuesto al de la insulina. Estimula la liberación de glucosa almacenada como glucógeno en el hígado para aumentar los niveles de glucosa en la sangre. La somatostatina, que es secretada por las células delta, esta va a regular y equilibrar la secreción tanto de la insulina y el glucagón, inhibiendo su liberación para mantener pues la homeostasis de la glucosa. Y el polipéptido pancreático, producidos por las células PP, que su función principal es regular la secreción de enzimas digestivas y el flujo de bilis, así como influir en el control del apetito. Adicionalmente, el páncreas tiene otras funciones, dentro de ellas pues la regulación de los procesos metabólicos como la homeostasis de la glucosa
y de la digestión y absorción de nutrientes, y puede entrar en relación con otros órganos como el hígado a través de las hormonas de insulina y glucagón, influyendo en el almacenamiento y liberación de la glucosa, y en relación con la liberación de bilis y formación del jugo, pues del jugo pancreático para facilitar la digestión en el duodeno, eh, y que se pueda generar pues la digestión a este nivel. Entonces, hablando de la fisiología normal del páncreas, la secreción de enzimas está en la parte exocrina, que es como lo primero o lo principal que vamos a hablar de el páncreas. em, Va a estar dada por algunos estímulos hormonales y nerviosos en respuesta precisamente a la ingestión de alimentos o la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal. Entonces, el primer paso va a ser la estimulación. Esta estimulación de la secreción va a estar dada por la secretina, que es liberada en las células S del duodeno a respuesta de que llega el ácido del estómago, disminuye el pH y hace que el páncreas secrete bicarbonato, lo que hace que se neutralice el ácido y proporciona un ambiente adecuado para que se genere la acción de las enzimas digestivas. Adicionalmente tenemos la colecistoquinina, que es producida también en el duodeno por las células I y en el yeyuno, y que ésta se libera en respuesta a la presencia de grasas, proteínas en el tracto gastrointestinal, y es el principal estímulo para la secreción de las enzimas digestivas del páncreas. Otro de los estímulos es la estimulación nerviosa, que es la acetilcolina, que es liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas del nervio vago en respuesta a estímulos de la masticación, el olfato o incluso el pensamiento de la comida. Esta también va a estimular la secreción de las enzimas pancreáticas. Entonces, pasando a la síntesis, estas se van a generar en las células acinares del páncreas y se van a generar como simógenos, que son formas inactivas de las enzimas para que se prevenga la autodigestión del páncreas. Estas enzimas incluyen amilasa, lipasa y las proteasas que ya les había referido, como el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la procarboxipeptidasa, entre otras. Estos simógenos son empaquetados en gránulos y vesículas intracelulares dentro del retículo endoplásmico, y de allí, a partir de que reciben la señal para ser liberados, van a salir al citoplasma y de ahí van a ser secretados a los conductos, y de los conductos pancreáticos van a llegar hasta el duodeno y allí van a generar la activación de las enzimas. Las enzimas proteolíticas se van a activar dentro del duodeno, como por ejemplo el tripsinógeno, que se convierte en tripsina, por algunas enzimas que están a nivel duodenal, como la enteropeptidasa o enterosinasa, que se encuentra en la mucosa del duodeno. La tripsina activada, a su vez, va a activar las otras simógenos del quimiotripsinógeno, la procarboxipeptidasa, y las va a poner en su forma activa como quimiotripsina, carboxipeptidasa, permitiendo pues la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos. Esta secreción y excreción de estas hormonas pues va a estar modulada, como les decía, por algunos mecanismos de protección del páncreas para evitar la autodigestión y pues dependiendo de los niveles de colecistoquinina y de secretina y acetilcolina. Simultáneamente con las enzimas del páncreas se va a secretar una solución que ya les había comentado, bicarbonato, que está principalmente estimulada por la secretina y va a proporcionar el pH óptimo para la acción de estas enzimas a nivel duodenal. Asimismo, la liberación de estas enzimas al duodeno va a tener como una retroalimentación negativa para la liberación de estas enzimas, de estas hormonas que
son las que van a generar pues la síntesis y la liberación de las enzimas pancreáticas. Entonces, si hay tripsina, quimiotripsinógeno, carboxipeptidas a nivel duodenal, esto va a hacer que disminuya la producción de secretina, colecistoquinina y acetilcolina. Entonces, hablando un poco ya de la enfermedad o de la patología como tal, tenemos que es la tercera causa de hospitalización, al menos a nivel de Estados Unidos, por causas gastrointestinales. Tiene una mortalidad general aproximada entre el 3 al 5%, que en pancreatitis intersticial generalmente va más hacia el 3% y cuando tiene complicaciones o es necrosante, hacia el 17%. Em, si se suma al síndrome compartimental abdominal, puede tener incluso una mortalidad casi del 50%. Y la recurrencia de la pancreatitis se ha visto con una incidencia de más o menos 13.9 pacientes por año. En Europa tenemos incidencia del 6.2%, en Norteamérica del 4.7%, en Asia del 2.4%, en Sudamérica del 3.1% y en Oceanía del 7.4%, siendo Europa y Oceanía como los lugares donde hay mayor incidencia de esta enfermedad. Dentro de la etiología de esta enfermedad, vamos a tener diferentes causas, como ustedes van a ver acá. En Norteamérica, las principales causas van a ser enfermedades sistémicas, alcohol o medicación, genética, algunos respecto a cálculos biliares y la infección con una incidencia aproximada del 16% respecto de la presentación de la enfermedad. En Europa tenemos que las causas principales van a ser idiopáticas, enfermedad sistémica y por último infección. En Asia, cálculos, enfermedad sistémica, infección. En Oceanía, trauma, causas idiopáticas y enfermedad sistémica. Y en Sudamérica vamos a tener causas como causas más importantes, la causa idiopática, las medicaciones y las anomalias anatómicas. Otras causas pueden ser postprocedimientos como CEPRE, posterior a cirugías, hipercalcemias o otras alteraciones metabólicas como la hipertrigliceridemia. Entonces, hablando de la fisiopatología de la enfermedad, entonces vamos a hablar, yo sé que esta diapositiva es un poco compleja, pero lo primero que va a suceder es que va a haber un agente detonador. Estos agentes detonadores pueden ser múltiples causas. Dentro de esas, por ejemplo, una obstrucción a la excreción, como vemos acá, ¿sí? Que es, por ejemplo, en las pancreatitis por obstrucción biliar. Podemos tener las infecciones, podemos tener el agente detonador como eh, VIH, citomegalovirus, virus Coxsackie. Ya vamos a ver un poco más cuando hablemos un poco del manejo de la etiología. Podemos tener también idiopáticas asociadas a mutaciones genéticas como el CFTR o fibrosis quística, alteraciones en el calcio, hiperlipidemias familiares o esporádicas, que pueden ser el agente detonador que va a generar un desbalance entre la síntesis y la secreción de las enzimas pancreáticas. Eh, Al haber un aumento en la síntesis de las enzimas pancreáticas, el retículo endoplásmico que se encarga no solamente de liberar y de empaquetar estas enzimas, eh, va a hacer como una liberación desordenada y va a hacer una liberación de la catepsina B, que sumada en este caso al tripsinógeno va a activarse y va a producir que haya tripsina dentro de la célula acinar. Permítanme un segundo que se me va a descargar.
Esta tripsina, entonces, va, generalmente tiene tres mecanismos de bloqueo, que uno es la alfa-1 antitripsina, el 2 es la alfa-2 macroglobulina, y tenemos la SPINK1 o PSTI, que es el inhibidor de la tripsina inactivada, que va a bloquear aproximadamente el 20% de la tripsina activa. La alfa-1 antitripsina y la alfa-2 macroglobulinas pues son antiproteasas y van a pues bloquear y deshacer la tripsina. Y también hay un mecanismo que es la autólisis de la tripsina, que también va a inactivarla y no va a permitir que ésta efectúe su acción a nivel intracelular. Eh, Sin embargo, como ya habíamos dicho que hay un desbalance, esta tripsina va a activarse a nivel intracelular y se va a secretar al espacio intersticial. En el espacio intersticial, lo que va a hacer esta tripsina es que si hay otros gránulos decimógenos, va a activar esas otras proenzimas y va a generar lisis celular, y esto es un proceso como un ciclo que a medida que hay más tripsina, pues hay más lisis, se liberan más gránulos, se van a activar más enzimas y esto se puede perpetuar rápidamente. Adicionalmente, tenemos que esta situación se favorece en el caso de hipercalcemia, y lo que se va a generar es que se empiece a lisar no solamente los acinos exocrinos, sino que eventualmente esto llegue incluso hasta las células de Langerhans y los islotes de Langerhans y produzcan también falla en la producción endocrina. Esto entonces va a generar autodigestión a nivel de todo el páncreas, y se va a generar una lesión también microvascular. Esta lesión del endotelio vascular va a estar caracterizada por vasoconstricción, éstasis capilar, isquemia, que posteriormente va a llevar a un aumento de la permeabilidad vascular, edema, hipoxia, y esto va a generar más isquemia y se vuelve también un círculo vicioso. Adicionalmente, aunque no está muy clara la evidencia sobre el efecto de la reperfusión, se cree que esto también puede favorecer a que haya mayor lesión a nivel de microvascular. Esto va a estimular que los macrófagos y los neutrófilos produzcan interleuquinas proinflamatorias, factor activador de plaquetas, especies reactivas de oxígeno, prostaglandinas, leucotrienios, e incluso que se active la cascada del complemento. Dentro de ellos, muy importante, el C5b. Sin embargo, la evidencia ha mostrado que está relacionado con los eventos inflamatorios, pero también con eventos antiinflamatorios, por lo que eh, pues, su papel dentro de este todavía no está muy bien definido. Toda esta cascada inflamatoria va a favorecer que haya hemorragia, trombosis y que haya más éstasis capilar. Todo esto va a llevar, si se perpetúa, a necrosis pancreática. Y a nivel sistémico va a generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que va a estar como aumentado gracias a otras enzimas como la fosfolipasa o la elastasa y otros estímulos como la angiotensina 2, la sustancia P e incluso la ciclooxigenasa 2. Y estos van a tener un papel importante en el desarrollo tanto de LSRA, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, trastornos hormonales y trastornos metabólicos que vamos a ver más adelante. Que también va a ser muy importante porque va a generar translocación bacteriana a nivel del intestino, que nos va a llevar tanto a insuficiencia pancreática, infecciones, comorbilidades o complicaciones y la muerte eventualmente, si este proceso no se regula.
Entonces, como en resumen, va a haber un evento incitador que va a activar los simógenos, va a generar autofagia, se va a generar esa lesión microcirculatoria, va a haber quimioatracción leucocitaria, se van a liberar citoquinas proinflamatorias, dentro de ellas el factor nucleador kappa beta, que es muy importante dentro del desarrollo o la fisiopatología de esta enfermedad, se genera estrés oxidativo y se va a dar una respuesta inflamatoria sistémica disregulada con una respuesta inflamatoria sistémica controlada y una alteración de la barrera intestinal. Hay traslocación bacteriana, infección y complicaciones y eventualmente nos puede llevar a insuficiencia pancreática exocrina y endocrina. Hablando entonces de la clasificación de esta enfermedad, la pancreatitis aguda se puede clasificar en pancreatitis aguda leve o intersticial, donde hay ausencia de la insuficiencia orgánica y de las complicaciones locales o sistémicas y que generalmente es autolimitada y en el plazo de 5 a 7 días se resuelve. Pancreatitis aguda que es moderadamente grave, donde hay insuficiencia orgánica transitoria que generalmente se resuelve en 48 horas y se puede acompañar o no de complicaciones locales o sistémicas, pero sin insuficiencia orgánica persistente que está definida como mayor a 48 horas. Tenemos también entonces la pancreatitis aguda o grave o necrotizante que está asociada pues a insuficiencia orgánica persistente mayor de 48 horas que puede afectar uno o varios órganos. Y dentro de la pancreatitis crónica tenemos también una clasificación que es la pancreatitis crónica calcificante, donde vemos presencia de calcificaciones dentro del páncreas y fibrosis, pancreatitis crónica obstructiva, obstrucción prolongada del conducto pancreático que lleva fibrosis del páncreas y dilatación de los conductos, pancreatitis crónica inflamatoria asociada con inflamación persistente del páncreas, generalmente sin calcificaciones, y la pancreatitis autoinmune, que es donde hay una infiltración pues, linfoplasmocitaria, hay fibrosis y presencia de niveles elevados de IgG4. Pasando entonces a hacer el diagnóstico de esta enfermedad, entonces nos vamos a ayudar de varias estrategias dentro de las manifestaciones clínicas, la historia clínica, la identificación de algunos factores de riesgo, las imágenes, los marcadores o los laboratorios clínicos y vamos a ver cómo estos nos van a permitir hacer el diagnóstico. Pues dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que puede haber dolor abdominal de predominio en epigastrio que se puede extender o se puede propagar al dorso y se puede también propagar de forma más difusa sobre el abdomen. También podemos tener intolerancia a la vía oral, un síndrome mético, distensión abdominal, ruidos intestinales hipoactivos por el ilio secundario a la inflamación, ictericia obstructiva debida a coledocolitiasis o edema de la cabeza del páncreas, fiebre, taquipnea, se puede generar hipoxemia, hipotensión, choque. El 3% de las pancreatitis agudas pueden presentar decoloraciones equimóticas en la región periumbilical, que se conoce como el signo de Cullen, o esa misma decoloración equimótica a lo largo del flanco, que es el signo de Gray Turner. Necrosis grasa nodular subcutánea o paniculitis, y dependiendo de la etiología podemos tener asociado hepatomegalia, santomas e hinchazón, por ejemplo, de la parótida. Dentro de los paraclínicos vamos a tener la elevación de la amilasa sérica, la lipasa sérica, se puede encontrar elevación del péptido activador del tripsinógeno 2, tanto a nivel sérico como urinario, marcadores de activación inmunitaria como la proteína C reactiva, podemos ver elevación de interleuquina 6, 8, 10,
el factor de necrosis tumoral y de la elastasa de los neutrófilos. Las enzimas y los productos pancreáticos en las primeras fases de la pancreatitis se filtran a través de esas células acinares, van a salir a la membrana vasolateral y hacia el espacio intersticial y luego van a ingresar a la circulación sistémica. Entonces la amilasa puede aumentar dentro de 6 a 12 horas después de la aparición de la pancreatitis. Tiene una vida media corta de aproximadamente 10 horas y en procesos de pancreatitis aguda no complicados, generalmente vuelve a la normalidad en un plazo de 3 a 5 días. Cuando la amilasa se aumenta más de 3 veces el límite superior de lo normal, va a tener una sensibilidad para el diagnóstico de pancreatitis aguda del 67 al 83% y una especificidad del 85, incluso hasta el 98%. Sin embargo, las elevaciones de amilasa sérica pueden no observarse en aproximadamente el 20% de los pacientes con pancreatitis, sobre todo en los pacientes secundarios a pancreatitis alcohólica, dado que va a haber incapacidad del parénquima pues, para producir la amilasa y se puede ver en el 50% de los pacientes con pancreatitis asociada a hipertrigliceridemia, ya que los triglicéridos pueden interferir con el ensayo de la amilasa a nivel del laboratorio. Dada la corta vida media de la amilasa, el diagnóstico de la pancreatitis aguda puede pasarse por alto en pacientes que presentan más de 24 a 48 horas de inicio de los síntomas y pueden haber elevaciones de la amilasa sérica que no son específicas de pancreatitis aguda y pueden observarse en otras afecciones como las que vemos acá. Tiene dos isoformas, la isoforma pancreática y la isoforma salival, que se pueden presentar en enfermedad pancreática, como la pancreatitis, pseudoquistes pancreáticos, incluso ascitis secundaria pancreatitis, en colecistitis aguda y en otras enfermedades gastrointestinales como parotiditis, trauma, poscirugía, radiación, cálculo, obstrucciones, infartos, neoplasias malignas, acidosis o cetoacidosis e insuficiencia renal. Sin embargo, por ejemplo, estas últimas tres también se pueden presentar elevaciones de la isoforma salival, que también se ven en neoplasias malignas, en enfermedades ginecológicas como la gestación ectópica rota o la salpingitis y en otras enfermedades misceláneas como la anorexia nervosa, la bulimia y la cirrosis. Entonces, tenemos elevaciones de la lipasa. La lipasa tiene una sensibilidad para el diagnóstico de pancreatitis que varía entre el 82 y el 100%, y la lipasa se aumenta entre 4 y 8 horas después del inicio de los síntomas. Alcanza su punto máximo a las 24 horas y vuelve a la normalidad entre 8 a 14 días después. Las elevaciones de la lipasa ocurren antes y duran más en comparación con las de la amilasa y por tanto van a ser más útiles en pacientes que se presentan con 24 a 48 horas después del inicio de los primeros síntomas. La lipasa sérica también es más sensible en comparación con la amilasa en pacientes con pancreatitis secundaria al alcohol, por lo que les hablaba previamente de la amilasa que no se produce en estos pacientes, y también se han descrito elevaciones no específicas de la lipasa en otras enfermedades como insuficiencia renal, colecistitis aguda, obstrucción o infarto intestinal, úlcera duodenal, cálculos pancreáticos, tumores pancreáticos, diabetes mellitus tipo 2, cetoacidosis diabética, enfermedades como el VIH, infecciones por hepatitis C, macrolipasemia, posterior a trauma o a procedimientos como la CEPRE, sarcoidosis, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal. Y en algunos casos puede ser una elevación idiopática o por drogas. Otras enzimas digestivas que se filtran a la circulación sistémica y están elevadas en el suero pueden ser la tripsina, la fosfolipasa, la carboxipeptidasa, el carboxilester
lipasa, la colipasa y la isoamilasa. Sin embargo, estas no son fáciles de medir y no se cuentan con disponibilidad actual en nuestros servicios para uno poder hacer la medición. Se pueden ver, como yo les decía, marcadores de activación de los granulocitos y los macrófagos, como las interleuquinas, la PCR u otras sustancias que pueden estar en relación con un con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si la elevación de la PCR superior a 150 miligramos por litro durante más de 48 horas tiene un alto valor predictivo para la pancreatitis grave. O sea, un paciente que tenga persistentemente elevada la PCR puede presentar una pancreatitis grave. Otros hallazgos de laboratorio en los pacientes con pancreatitis, pues pueden ser hallazgos inespecíficos de respuesta inflamatoria, como leucocitosis, hematocrito elevado por hemoconcentración, anomalías metabólicas como BUN elevado, hipocalcemia, hiperglicemia o incluso hipoglucemia. Dentro del diagnóstico, entonces tenemos una herramienta que son las imágenes, que tenemos varias imágenes que podemos usar. Dentro de ellas, entonces, como de lo menos complejo a lo más complejo, la radiografía de tórax se puede ver más o menos en un tercio de los pacientes que hay, por ejemplo, elevación del hemidiafragma, derrames pleurales, atelectasia. Incluso si llega a la fase del SRA, podemos ver infiltrados pulmonares o pues, opacidades alveolares en los 4 cuadrantes. En la radiografía de abdomen podemos ver el signo o el asa centinela o signo de corte del colon, sobre todo en las enfermedades más graves. Y este va a reflejar que hay una escasez en el aire en el colon y secundario al espasmo pues, del colon descendente secundario a la inflamación pancreática. También se puede ver una apariencia de vidrio esmerilado que puede indicar pues, la presencia de una acumulación aguda de líquido peripancreático. Dentro de la ecografía, entonces podemos ver la acumulación del líquido peripancreático que se va a ver como una acumulación anecoica en la ecografía abdominal y pueden producir ecos internos en el contexto pues, de que haya una necrosis pancreática. Los hallazgos de la tomografía computarizada con contraste, cuando por ejemplo tenemos pancreatitis edematosa intersticial, puede haber agrandamiento focal o difuso del páncreas con un realce heterogéneo del contraste intravenoso, y cuando hay necrosis se reconoce como la falta del realce después de la administración del contraste. Si se realiza 3 o 4 días después del inicio del dolor abdominal, la tomografía con contraste puede establecer de manera confiable la presencia y extensión de necrosis pancreática y las complicaciones locales, así como predecir la gravedad de la enfermedad. En la resonancia magnética, este es uno de las herramientas que ha mostrado una mayor sensibilidad para el diagnóstico de pancreatitis aguda temprana en comparación con la tomografía, y puede caracterizar mejor los conductos pancreáticos y biliares y las complicaciones asociadas de la pancreatitis. Tenemos otras imágenes que se pueden usar con la resonancia, que es la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que es comparable a la realización de una CEPRE, pero con resonancia. Y esto nos va a permitir con mayor sensibilidad detectar coledocolitiasis. Tiene la ventaja pues que no requiere radiación y que el gadolinio tiene un menor riesgo de nefrotoxicidad en comparación con los contrastes yodados. Además es indicado en pacientes con insuficiencia renal, y puede, así se use sin contraste, verse incluso necrosis pancreática.
También se puede usar esta colangiopancreatografía por resonancia magnética con secretina y se administra la secretina intravenosa y se puede ver el aumento resultante del jugo pancreático que genera una dilatación transitoria del conducto pancreático, más o menos de 1 milímetro o más. Y se puede determinar que si esta dilatación persiste más de 5 a 10 minutos, puede haber una obstrucción de la ampolla y estos pacientes pueden beneficiarse de una esfinterotomía pancreática. La pacificación del duodeno puede dar idea del volumen del jugo pancreático secretado y en pancreatitis crónica puede detectar, bueno, se puede detectar la pancreatitis crónica con esta técnica. Sin embargo, la resonancia pues tiene la desventaja que depende del operador, tiene variabilidad en la calidad y en la técnica y su uso pues está limitado pues dependiendo de los recursos de cada uno de los hospitales y requiere un tiempo de exploración más largo en comparación con la tomografía, lo que puede requerir manejos como sedación en los pacientes con estado crítico y el traslado probablemente de pacientes que pueden estar inestables. Dentro del diagnóstico diferencial se encuentran entonces enfermedades que generan dolor abdominal y que pueden generar elevación de las enzimas pancreáticas, como habíamos visto, enfermedad acidopéptica, coledocolitiasis, colecistitis o colangitis, víscera perforada, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica y hepatitis, entre otras más. Las complicaciones que se ven asociadas a la pancreatitis, entonces pueden estar clasificadas entre locales y sistémicas. Las locales incluyen la acumulación de líquido peripancreático, la formación de pseudoquistes pancreáticos, la acumulación de necrosis y una muy importante que se llama la necrosis encapsulada o que se conoce por su sigla en inglés como WON. Estas se pueden desarrollar en menos de 4 semanas después del inicio de la pancreatitis y a pesar de que el pseudoquiste y el WON se pueden desarrollar incluso un poquito después de las 4 semanas, pero esto es lo que va a determinar que sean lesiones locales. Estas lesiones locales pueden sufrir de sobreinfección y también se pueden acompañar de la trombosis venosa portoespleno-mesentérica, que se desarrolla más o menos en el 50% de los pacientes con pancreatitis necrosante y es muy rara en los pacientes que no hay necrosis. En cuanto a las complicaciones sistémicas que se revisaron en el consenso de Atlanta de la pancreatitis, una complicación se va a determinar como una exacerbación de una comorbilidad subyacente. Entonces, si tiene enfermedad arterial coronaria o enfermedad pulmonar crónica. Adicionalmente, se puede ver insuficiencia orgánica, inflamación pancreática que produce activación de cascadas de citocinas y que se va a manifestar como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que si es persistente, pues como ya sabemos, puede generar disfunción orgánica que inicialmente puede ser aguda, pero que se puede perpetuar y generar además pues insuficiencia pancreática o pancreatitis recurrentes. Dentro del tratamiento, entonces es muy importante identificar los pacientes que requieren su monitorización y manejo en UCI. Esto va a estar determinado por estas variables que son una frecuencia cardíaca o bradicardia o una taquicardia, si hay presiones arteriales bajas o si hay una presión arterial diastólica elevada, frecuencias respiratorias con taquipnea, sodio sérico con hipernatremias o hiponatremia, o hipocalemia, hipoxemia, acidosis, hiperglucemias muy importantes, hipercalcemias, anuria, si hay compromiso del estado de conciencia, si
el síndrome de respuesta inflamatoria se prolonga más allá de 48 horas, si hay un hematocrito muy elevado, que como dijimos puede significar que hay disminución del líquido intravascular, nitrógeno ureico elevado o compromiso de la función renal en general, que sean mayores de 60 años y enfermedad cardíaca o pulmonar subyacente que pueda favorecer que hagan complicaciones. Entonces, dentro del tratamiento, es importante decir que la mayoría de los pacientes con pancreatitis leve no requieren otras intervenciones y se van a recuperar en un plazo de 3 a 7 días. En cambio, los pacientes con pancreatitis moderadamente grave y grave van a requerir un control más intensivo, ya que presentan pues la insuficiencia orgánica y pues, pueden presentar con más frecuencia complicaciones locales o sistémicas. Dentro del manejo o del pilar del tratamiento de los pacientes con pancreatitis tenemos la fluidoterapia, que en los últimos años se ha procurado que sea guiada por metas. Entonces se debe hacer una reanimación individualizada en vez de una reanimación agresiva para todos como se hacía previamente. Se sugiere que se debe administrar líquidos balanceados según la respuesta clínica, tanto para evitar hipovolemia como estando muy pendientes de que no haya sobrecarga de líquidos, porque esto puede estar asociado a un peor pronóstico. Muy importante hacer el monitoreo y el seguimiento hemodinámico, porque según el uso de estos parámetros hemodinámicos, como por ejemplo la variación de la presión de pulso, el índice de choque, puede guiar la reposición de líquidos y identificar cuándo los pacientes han alcanzado una adecuada reanimación y ya se puede proceder a hacer un manejo con líquidos basales. El segundo pilar es la nutrición, que debe ser temprana y modulada. Se debe hacer inicio de la alimentación oral. Varios estudios recientes sugieren que incluso en pacientes con pancreatitis aguda moderada o severa, la introducción temprana, en menos de 24 horas, de la alimentación oral o tan pronto como el paciente la tolere, mejora los resultados. Se han planteado que el inicio de esta nutrición debe hacerse con dietas de bajo residuo, hipograsas o dietas líquidas como estrategias iniciales. La nutrición enteral va a estar como favorecida versus la parenteral. Sigue siendo superior a la parenteral y algunos estudios sugieren que una alimentación enteral temprana y en bolo podría ser beneficiosa, más fisiológica y que disminuiría el uso y las complicaciones de la nutrición parenteral. Pero en pacientes con pancreatitis moderadamente grave o grave, a veces va a requerir del paso de sondas avanzadas o nasoyeyunal que pueden ser colocadas endoscópicamente o radiológicamente en lugar de inicio de la parenteral, pero si no se logra el objetivo en 48 a 72 horas y pues no hay resolución de la pancreatitis aguda grave, se debe proporcionar pues nutrición parenteral complementaria. Otro de los pilares Otro de los pilares es el control del olor, que debe estar dado por una analgesia multimodal. Antes se favorecía el uso de los opioides, pero ahora se está promoviendo un enfoque multimodal donde se incluye el uso de antiinflamatorios no esteroideos, anestésicos locales, bloqueos nerviosos y agentes adyuvantes como los gabapentinoides. Otros enfoques buscan reducir también pues, efectos secundarios de los opiáceos. Se puede hacer bloqueo del plexo celíaco y se han obtenido buenos resultados con el uso de este bloqueo para el manejo del dolor severo en pancreatitis aguda, que es pues resistente como a los otros manejos y que es muy importante en los pacientes que presentan necrosis. Tenemos otros ayudas del manejo del tratamiento
Dentro de ellos, las estrategias de prevención de la infección y el uso de antibióticos. Los pacientes con acumulación necrótica, como la necrosis encapsulada, puede ser inicialmente estéril, pero pueden rápidamente coinfectarse o sobreinfectarse. La aparición de esta infección pancreática es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en pancreatitis necrosante y se debe sospechar rápidamente para el inicio empírico o el inicio terapéutico del antibiótico. Em, en pacientes con esta sospecha, sugerimos que se usen antibióticos empíricos en lugar de la aspiración con aguja fina guiada por imágenes. Y en los pacientes que no hay respuesta a los antibióticos o que están clínicamente inestables, pueden requerir incluso pues estas intervenciones o el desviamiento pancreático. Siempre que sea posible, pues se intenta retrasar la intervención quirúrgica y hacerlo de forma tardía, que puede ser hasta incluso 4 semanas después de la presentación inicial, para permitir que la necrosis se aísle o se encapsule. Se realiza necrosectomía con métodos mínimamente invasivos, endoscópicos, percutáneos o laparoscópicos, y el abordaje abierto eh, se, se relega a cuando los abordajes mínimamente invasivos no han sido efectivos o no son posibles. Las guías recientes enfatizan que se debe hacer una restricción del uso de antibióticos profilácticos, dado que no se ha encontrado pues ningún beneficio en la prevención de la necrosis infectada, y se centra más el enfoque en la vigilancia estrecha y la intervención cuando se confirma una infección, y que se haga de forma dirigida, pues haciendo drenajes percutáneos y endoscópicos y aislando los microorganismos que podrían estar haciendo la sobreinfección. Como ya les dije, pues se puede hacer manejo endoscópico y quirúrgico con intervenciones mínimamente invasivas o terapias de desbridamiento escalonado. Y muy importante, el manejo de la etiología. Entonces, si es una pancreatitis biliar, se recomienda pues la colecistectomía temprana en casos de pancreatitis biliar. Una vez el paciente se encuentre estable. Por ejemplo, en casos de hipertrigliceridemia severa, para los casos asociados a esta patología, se utiliza más la terapia con aféresis plasmática, sobre todo en casos refractarios o severos, junto al uso de insulina y heparina como medicinas iniciales o medidas iniciales. Hay nuevas terapias farmacológicas que se están investigando, dentro de ellas la pentoxifilina, antimicóticos o inhibidores de proteasa, que podrían tener un papel en la modulación de la inflamación y en la reducción del daño pancreático, pero todavía no forman parte del manejo estándar eh, en el momento. También tenemos el manejo de las complicaciones, sobre todo las tardías, los pseudoquistes, que generalmente son asintomáticos. Se recomienda que sea un manejo conservador y se reserva la intervención para los casos sintomáticos o complicados. Es muy importante también hacer prevención de las recaídas en pancreatitis recurrente. Es crucial identificar y manejar la causa subyacente. Entonces, si hay consumo de alcohol, pues el manejo de la hipertrigliceridemia o el manejo de las patologías biliares eh, de forma quirúrgica. Se debe hacer un seguimiento con algunos estudios, sobre todo en los pacientes con pancreatitis aguda moderadamente grave o grave, que tengan signos de sepsis o que haya deterioro clínico en las 72 horas después del inicio de la presentación. Se deben someter a una tomografía con contraste para evaluar la presencia de necrosis pancreática o extrapancreática y complicaciones locales. Si se evidencia que hay insuficiencia orgánica persistente
y complicaciones locales extensas, se deben transferir pues a centros especializados y se debe hacer el seguimiento no solamente en el momento agudo, sino progresivamente con sobre todo la parte metabólica para evaluar posibles compromiso del área endocrina del páncreas. Y pues esto era lo que les quería contar, principalmente de la enfermedad, de donde pues extraje algunas conclusiones, como que la pancreatitis aguda es una condición que varía desde formas muy leves, autolimitadas, que se resuelven rápidamente, hasta casos muy graves con complicaciones sistémicas significativas y metabólicas muy importantes. El manejo adecuado incluye la evaluación rápida de la gravedad y la intervención en cuidados intensivos cuando es necesario, en específico el manejo de la fluidoterapia enfocada por metas y requiere un tratamiento específico orientado a corregir los desequilibrios metabólicos, controlar el dolor, prevenir o tratar complicaciones y, muy importante, la nutrición enteral precoz siempre va a ser preferida, incluso en casos de necrosis infectada. Y también se va a favorecer el uso de técnicas mínimamente invasivas para el manejo de complicaciones. Muchísimas gracias.